colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPAK.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. RadioTepeaca.com. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos una vez más en este espacio radiofónico de Radio Tepeaca, donde cada martes son recibidos con mucho gusto en este programa para hablar de educación. Pero, ¿cuál educación? Y bueno, hoy tenemos, como siempre, la participación de mi estimado y gran amigo Felipe Sánchez Hernández. Maestro Felipe, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, Luis, bien aquí. Pues atareados con la reanudación de las labores, de las tareas que de alguna forma tenemos que cumplir con respecto a la función que estamos desarrollando, lógicamente con nuestro muy particular punto de vista de ver la educación, y que aquí en este programa pues tratamos de compartir con todos nuestros radioescuchas y pues plantearles nuestro punto de vista y fundamentalmente la necesidad que tiene nuestra sociedad de un cambio en esta visión educativa. También está con nosotros el maestro Juan Durán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y como pues, ustedes saben, hoy vamos a continuar con este tema acerca de lo que Paulo Freire llamó las formas de guiar a la educación desde la mano de los que son oprimidos, los que están en la parte más castigada del estrato social en el que habitan. Sí, esta pedagogía que en su momento pues nos mantiene limitados en nuestro potencial, ¿no? En el potencial de desarrollo que cada uno de nosotros posee y que lógicamente en conjunto pues es un bien natural extraordinario. Juan, hoy trataremos el capítulo 2 del libro de La pedagogía del oprimido, que habla precisamente de la educación bancaria, esta educación que pues depositamos a través de un método tradicionalista, los que tenemos el rol de enseñar y recibir de manera pasiva, sin mayor cuestionamiento, los que tienen el rol del estudiante, del alumno. Y bueno, eso lógicamente es precisamente el punto de crítica de Freire a través de toda su gran labor como pedagogo, como instructor, como educador allá en las partes oprimidas de su natal Brasil. Y bueno,
creemos que a pesar de todo lo que se ha dicho al respecto, de todo lo que se ha impulsado y a pesar también de que ha habido en los pueblos latinoamericanos varios gobiernos que tienden a ser de izquierda, en realidad la tendencia dominante de la educación poco o casi nada ha variado. Y de eso precisamente trataremos el día de hoy, cuáles son las causas que hacen difícil esta nueva visión educativa que tanto urge a nuestra sociedad. Y el primer cuestionamiento del capítulo 2 de la pedagogía del oprimido, pues es precisamente el que Freire dice, Juan, y a ti te encanta mucho este tipo de tema, que la educación bancaria es una estrategia de la clase opresora para mantener precisamente el statu quo que les beneficia y que les pone por encima de la gran mayoría del pueblo. ¿Será cierto? Hola, Felipe. Amigos que nos están escuchando en esta tarde, buenas tardes. Mira, es cierto, esta es una continuación de lo que estábamos platicando hace 8 días en el tema educativo. Y bueno, al final de cuentas, podríamos o podemos encontrar puntos de vista encontrados que disienten a lo mejor a partir de lo que decimos. Pero bueno, finalmente el ser humano está constituido o aspiramos a estar constituidos de ideas, de puntos de vista, de concepciones, de ciertas cosas que nos hacen ser lo que somos. Tratamos de ser seres pensantes, seres que no aceptamos de bote pronto cualquier tesis por ahí en la que se nos encasilla. Sin embargo, sobre tu pregunta de que dices que si será cierto, bueno, el tema lo habíamos platicado hace 8 días y lo vuelvo a mencionar, pues yo estoy convencido de que el mundo es bipolar en el sentido de que existe un pequeño sector de humanos que dominan a la inmensa mayoría. Es bipolar por esa situación, 2 polos, el que domina o donde están los dominadores y donde está el otro polo tremendamente ensanchado, gordo dirían por ahí, abultado, donde estamos los dominados. Y obviamente para dominar, los que controlan el mundo forzosamente necesitan meterse en los procesos donde son educados los dominados. Es hasta lógico y natural pensar que los dominantes no van a soltar los procesos formativos, educativos, entre comillas, de los dominados. El esquema de dominio necesariamente pasa por no soltar el hilo conductor que lleva al control mental de los dominados. Y bajo esa lógica nosotros estamos de acuerdo a lo mejor con la posición de Freire, donde habla de que la educación bancaria pues es una educación diseñada, no es casualidad, es una educación diseñada para que así funcionen las cosas. En algunos momentos hemos hablado de que hay otro documento por ahí que aparentemente se filtra de los círculos que controlan al mundo, armas silenciosas para guerras tranquilas. Y en ese documento se menciona que de manera intencionada se está buscando siempre que los procesos educativos de los dominados sean procesos alimentados por la mediocridad, buscando siempre que los dominados nunca tengan acceso a conocimientos superiores que pudieran en un momento dado poner en juego después para poner en riesgo la hegemonía de los que controlan el mundo. Si lo trasladamos esto a las sociedades actuales, podríamos aceptar entonces
que este sistema educativo que Freire denomina educación bancaria, porque habla de que Freire se refiere a que educación bancaria es cuando el sujeto se convierte en un banco receptor, que se le depositan solamente los conocimientos. Yo diría que es una dualidad de esta bancaria, porque también hay un banco de datos, esa es opinión mía, un banco de datos donde se toma la información para depositarla en el sujeto. Y obviamente, ¿qué información es la que se toma de ese banco de datos para depositarla en el sujeto? Información inocua, información poco servible a los dominados para que pongan, analicen o critiquen el estado en el que viven, el estado de cosas en el que viven. La educación bancaria, entonces, repito, es una dosificación de información poco sensible, poco valiosa, para que, pues al final de cuentas, con esa información crean que se les da algo sin darles. Crean que se les da un proceso educativo sin que sea. Y eso garantiza a perpetuidad la sumisión del ser humano ante los dominantes. Pero bueno, aterrizo un poquito y termino esa primera parte de la intervención. Sí, Freire habla de banco o bancaria porque el sujeto pasivo es el que recibe depósitos de información. Pero repito, yo lo apuntaría también, que me viene a la mente la idea de que también, sin duda, afuera de ese sujeto está un banco de información diseñada, información clasificada como inofensiva, que se permite que esté ahí para que se le pueda depositar al sujeto. La información sensible no va a estar al servicio del común, de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres. La información sensible la tendrán resguardada los hombres que controlan el mundo. Felipe, ahí me detengo. Sí, pero yo creo, Juan, que todavía el efecto de esta educación bancaria es más perverso, más cruel. Porque ¿de qué serviría, por ejemplo, que le dieras la información fresca, moderna, nueva a una persona o a un conjunto de personas si no sabrían qué hacer con él? ¿O no, Luis? Así es, Felipe. O sea, el efecto de la no solamente es que tengan lo que aparentemente requieren para el momento, sino el no desarrollarles esa capacidad de reflexión, de raciocinio, de qué cosa voy a hacer, de búsqueda. Luis. Sí, retomando las palabras un poco de que maneja Freire, y aprovecho para mandar un saludo aquí al maestro Aurelio, que nos acaba de hacer un comentario que tiene que ver con lo que estamos platicando. Tienes razón, Felipe. ¿De qué serviría darle a las personas, a los alumnos, información fresca, información útil, si no le damos la oportunidad de ponerla en práctica? Si no le damos la oportunidad de que desarrolle otro tipo de habilidad para analizar la información, para cuestionarla incluso y para ponerla en duda, porque el sistema bancario que menciona Freire, que propone más bien en este segundo capítulo, habla de que el alumno es solamente receptor de lo que el maestro le da. Entonces, el alumno aparece en este sentido como una persona que no sabe y que requiere ser llenado con depósitos, por eso es el término bancario, con depósitos de información que le da alguien que sabe, que en este caso es el maestro. Y entonces nos advierte muy claramente Freire que el término, que la educación tiene que ser más allá de ese depósito, tiene que ser práctica, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, de los hombres entre los hombres, contrastar, decirse, él lo menciona muy bien, de saber, aprender a decirse a sí mismo, aprender a decir el mundo, pero aprender a decirse a sí mismo como ser humano y el mundo en función de lo que otros hombres o otras personas, porque creo que el término hombre es muy limitativo, otras personas también son capaces de decir en este mismo mundo que compartimos. Entonces, yo creo que la expresión, me gusta mucho tu expresión, Felipe, que es
una cuestión más perversa, el hecho de disfrazar este servicio, y retomo una palabra del primer capítulo, este humanitarismo con el que el sistema educativo funciona, haciéndole creer a las personas que les estamos haciendo un favor al darles, poner una escuela, construir una escuela, un espacio educativo y pagarle a un maestro para que enseñe a los alumnos. Ese es un claro ejemplo del humanitarismo y no de la humanidad que quisiéramos que se desarrolle a través de la educación. Entonces, aprovecho esta parte, insisto, porque Aurelio nos menciona muy bien, nos rescata 3 términos excelentes del capítulo 1 y del capítulo 2, que es que la educación verdadera es práctica, reflexión y acción. Y también aprovecho, si me permiten, Felipe y Juan, mandar un saludo a Martín García, al maestro Martín que nos escucha desde Chautla de Tapia, a Sofi, a la maestra Sofi Tiro que nos escucha en Oriental, y desde luego Aurelio, gracias Aurelio por tu comentario, muy atinado en esta pequeña primera parte de introducción al tema del capítulo 2. Sí. Ahora, el análisis de lo que de alguna manera es el contenido de la pedagogía del oprimido y no traer ese análisis a lo que estamos viviendo específicamente en estos momentos, al inicio del ciclo escolar 2020-2021, pues no tendría ningún sentido. Creo que el punto de vista, más bien la finalidad de nuestro programa no solamente es encontrar la visión educativa que permita liberar a nuestra sociedad de esas estructuras fundamentalmente neoliberales que le han mantenido al margen de lo que se merece. Y aquí es precisamente la parte vital de este programa. Dada la contingencia sanitaria que estamos padeciendo ya desde marzo, y las prohibiciones que específicamente ha hecho la Secretaría de Salud para que no nos conglomeremos en espacios cerrados, el gobierno federal pues ha optado iniciar este nuevo ciclo escolar con el modelo de educación a distancia. Y pues este modelo, dadas las circunstancias, o sea, la no interacción, esto que Aurelio bien comenta, la no interacción entre los seres humanos, pues orillaría a pensar que está más inclinado, y si me lo permiten, hasta totalmente inclinado a esa educación tradicionalista, a esa educación que deposita en los seres humanos la información para mantenerlos obedientes. Y creo que eso es algo indiscutiblemente que tiene que estar en la mente de todos nosotros, los operadores del modelo y los receptores de los efectos del modelo. Es pues para mí una situación de extrema gravedad. Es una situación en la que tendríamos que buscar formas nuevas de que ese modelo de educación a distancia no sea tan plano, no sea tan lineal, en tanto que no podemos recuperar la posibilidad de reunirnos, de socializarnos. Y creo que es aquí donde tendríamos que abundar, Juan, con respecto a invitar a los maestros, para empezar, lógicamente también a los compañeros padres de familia y a los compañeros estudiantes, hacia el que vayan más allá de, que no se queden con el hacer específicamente lo que en las planeaciones les daremos a los chicos. Y creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Juan. Claro. Sí. No sé si me permitas, antes de que participe Juan, solamente una acotación rápido, Juan, si me permites. Sí. Mira, ahorita con lo que está diciendo Felipe, recuerdo que hace 3 programas, cuando iniciábamos el programa, mencionamos también esto que creo que puede servir de mucho, esta reflexión que está haciendo Felipe. La preocupación del gobierno por asegurar que los contenidos se sigan transmitiendo a los alumnos
les ha llevado a caer en este error de repetir el esquema de enseñanza o el esquema de trabajo de los maestros en el modelo presencial. Es decir, el maestro es el que les va a dar actividades a los alumnos las tienen que realizar. Y tiene que ver mucho con lo que dice Paulo Freire en este segundo capítulo, como características de la educación bancaria. Voy a retomar solamente 2 frases para darte ya la parte. El educador es siempre quien educa y el educando es el que es educado. Es decir, el maestro es el que sabe y el alumno es el que no sabe. Esas 2 frases de una serie de frases que maneja en ese capítulo Paulo Freire nos lleva a pensar exactamente que lo que se propuso como características de la nueva escuela mexicana, entre algunas de ellas que recuerdo muy perfectamente, es la flexibilidad de las escuelas para decidir lo que podría ofrecer a los alumnos y el desarrollo de una educación real para la vida, queda fuera de este contexto, totalmente fuera de este contexto. Perdón, Juan, era una acotación que quise puntualizar porque lo retomamos desde hace 3 programas. Lo vislumbramos desde hace 3 programas. Adelante. Bien, gracias. Dentro de los procesos educativos del ser humano, habría que hacernos la pregunta, habría que plantear la incógnita. Hablando de liberar, ¿el ser humano puede o debe ser liberado por otro? ¿O el ser humano tiene que aspirar a autoliberarse? A partir de tomar conciencia de dónde está y de lo que es. Me llama la atención porque en algún momento dado ustedes comentan y dicen, bueno, hay que liberar o liberar, en el caso, al estudiante. Y yo digo que habría que hacerse pues la pregunta. ¿Es posible que las revoluciones de izquierda han planteado siempre que un tercero libera de la opresión a otros? Pero realmente en el estricto sentido filosófico, y hablando un poco de lo que plantea Freire, ¿será que así tengan que funcionar las cosas o el reto es hacer que el propio ser humano genere conciencia del estado donde está y a partir de ahí busque su propia liberación? Dejo esta pregunta pues al aire, a ver qué opinan ustedes. Bueno, si me permites un poquito para que abundemos en el... Bueno, es que precisamente Freire plantea ese punto. Adelante, Felipe, adelante. Decía que precisamente Freire plantea ese asunto como una gran contradicción, como una contradicción entre el oprimido y el opresor, entre el educador y el educando. Y lo primero que tiene que hacerse es entender que estamos en un sistema que tiene estructuras opresoras y que por circunstancias, como tú bien lo comentabas, Juan, al principio, casi de manera natural, tanto oprimido como opresor están atrapados en el esquema. Uno embotado, enajenado, que no se da cuenta de su condición real, y otro preocupado por mantener esa estructura, porque se establezcan de manera permanente, fija, esos estratos donde él precisamente ocupa la parte dominante. Y en un proceso específico de carácter educativo, se da el mismo reflejo, una contradicción entre el educador y el educando, donde ambos están atrapados en ese esquema y no se pueden liberar porque no están dadas las condiciones para poder empezar a hacer un análisis profundo, reflexionar sobre esta situación y entender que nadie, como también lo especifica muy claramente Freire, nadie educa a nadie. Y todos nos educamos a sí mismos, ¿sí? De tal manera que es importantísimo el conjunto, es importantísimo la convivencia. De otra forma, nos mantendríamos en estos estratos
donde el que sabe enseña y el que no sabe, pues recibe todo lo que el sabio le puede otorgar. Y es ahí donde el primer papel, el primer paso, deduzco yo, lo tiene que dar precisamente el educador o el oprimido, si es que tentativamente quisieran no seguir reproduciendo el modelo. Es algo bien interesante que Freire determina con mucha precisión, y él llama falsa generosidad a todos aquellos opresores que en cierto momento se prestan a apoyar para liberar a los oprimidos, cuando no entienden que ellos también son oprimidos por el sistema. Y yo creo que ese es el gran dilema que nosotros tenemos como maestros. No nos hemos dado cuenta que también estamos atrapados en ese esquema. No hacemos grandes esfuerzos por tratar de comprender esta contradicción entre los que estamos dentro del mismo proceso educativo. Y es ahí que pues se viene en la noche, porque las políticas gubernamentales no están orientadas para permitirle al maestro espacios de reflexión, espacios donde verdaderamente entienda lo que estas tres frases o estas tres palabras nos recomienda Aurelio: praxis, reflexión y acción. Sí, Juan, perdón. Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantea el maestro Aurelio, y por eso también creo que en el caso del maestro, cuando tú hablas de que se está atrapado en un esquema del que no se puede salir, yo no sé si tengamos que definirlo así, hablando de la escuela pública en el caso de México, yo no sé si tengamos que definir así que el maestro está atrapado en un esquema, o simplemente estamos respondiendo a un modelo en el que fuimos formados para responder así. Es decir, el maestro no puede ser liberador de nada, aunque yo no estaría muy de acuerdo en que el maestro tendría que liberar al alumno, pero supongamos que el maestro tendría que ser el que asumiera el papel de liberador. Para que el maestro asumiera el papel de liberador, tendrían que darse algunas condiciones básicas. Generar la reflexión que planteaban ustedes de que el alumno no está liberado. Generar la reflexión de que él, el docente, puede ser un factor de cambio, un factor que induzca esa liberación. Pero también viene la reflexión de decir, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo voy a liberar? ¿Y por qué estoy aceptando que estamos inmersos en un mundo controlado? Entonces, creo que hay una reflexión profunda que tendría que darse, en este caso en los docentes, para poder decidir y dar los pasos hacia esa liberación. Yo estaría más inclinado a que el docente solamente produce ciertas acciones que generan la liberación en el estudiante. El estudiante solito tendría que empezar a darse cuenta del estado en el que está y decir, ya no quiero estar aquí, quiero salir. ¿Y con qué cuento? Cuento con esto y con esto para poder caminar. El problema está en que los maestros, hablemos de los maestros, y lo digo de manera muy respetuosa, los maestros creemos que el mejor estado de cosas es lo que siempre nos recomiendan de la Secretaría de Educación Pública. Si viene un libro enviado por la Secretaría de Educación Pública y me dicen que debo de trabajar ese libro con mis niños, se convierte esto en una parte dogmática, incuestionable. Ah, si lo mandan es porque está bien hecho, es porque tienen la razón, es porque es perfectamente válido que esto conozca el alumno. Seguramente investigaron ellos y saben que el alumno necesita esto. Mi obligación es hacer que el alumno aprenda, conozca o asimile esos conocimientos que el libro trae. Y entonces estamos respondiendo perfectamente solamente a un modelo de control.
Estamos respondiendo a un modelo de control porque no estamos haciendo nada distinto a lo que nos dicen que hagamos. Y encontramos a muchos maestros que cuando termina el año escolar dicen, ahora sí me fue bien, terminé mi programa. Sí. Están felices de que terminaron su programa. Pero entonces ahí nos damos cuenta que lo más importante fue la información que envió la Secretaría de Educación Pública para que se le depositara, diría Freire, al alumno. Y el maestro está feliz. El maestro no considera prudente allegarse otro tipo de informaciones para ponerlas a disposición del alumno y que pueda el alumno ir formando un sentido más crítico de lo que va analizando. No, pareciera que la obligación del maestro es no te salgas de aquí. Y el directivo hace cosas muy similares. No, si te dijeron, maestro, que enseñes esto tienes que enseñar. Pero además te voy a dar cursos para decirte cómo lo debes de enseñar. Te mando una relación. Y meten academias. Te mando una relación de productos esperados. Sí, pero dicen, te mando a una academia y es que mira, así se debe hacer esto. Mira, esta estrategia para la lectura es excelente, funciona. Carambas, el maestro debería de preguntarse, funcionó allá en tu contexto, pero mi contexto es diferente y aquí sabes que no me va a funcionar. No, tienes que ponerla en práctica y voy a verificar si la estás poniendo en práctica. Sin duda son errores cometidos por un esquema domesticado. Nos domesticaron así, el directivo está domesticado así, y así se comporta, responde cabalmente a ese modelo domesticado. Y por eso nunca vamos a aspirar o nunca vamos a encontrar, mejor dicho, que se dé una explosión crítica en una escuela, porque de origen siempre se está asegurando el esquema imperante de que las cosas sucedan así como quieren que sucedan. Luego pueden tener opiniones diferentes, pero ahí dejo esta opinión, Felipe. Yo solamente te comento, Juan, no seas gacho, no digas nunca, me cortas la probable poquísima esperanza que pudiera tener. Pero mira, Luis, nos están hablamos de generalidades, Felipe, la parte mi técnica que tenemos para que hacer el muchos primer que son corte. diferentes. Pero yo quiero hacer una pregunta, Felipe, para irnos al corte. Bueno. Por eso, alcé la mano, digo, porque la práctica está tan buena que a veces no voy a interrumpir. Yo quisiera preguntarles a los que nos están escuchando, hay varios compañeros que están escuchando, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto que estamos hablando? ¿Por qué hemos permitido que este modelo de oprimidos y opresores permanezca? ¿Y cómo podríamos salir de él desde nuestra humilde posición, ¿no? Desde lo que estamos haciendo, seamos maestros, seamos directores, seamos profesores, seamos padres de familia. Yo les quiero preguntar esto y ojalá alguien nos dé alguna respuesta, alguna aportación, y ahora sí nos vamos a un corte, Felipe. No, Luis, ya tenemos aquí una respuesta de Dan Villegas. Nos dice bueno, aquí deduzco que ella comenta que Freire nos dice que nuestro papel como educadores no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo o imponerla, sino hablar con él sobre su visión y la nuestra. Yo creo que es una muy buena aportación. Por ahí también saludo con mucho gusto a el maestro Gamaliel Ávila Toscano, que es un permanente escucha de nuestro programa. Entonces le decimos al ingeniero que estamos listos para el corte y regresamos. Adelante. Sí, regresamos. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com.
la mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223 2218 54. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. Muy bien, amigas, amigos, ya estamos de regreso en este programa donde estamos hablando de educación. Y bueno, antes de salir al aire y a partir de la reflexión que nos proponía nuestro Juan Durán, lanzamos una pregunta que ojalá alguien de los que nos está escuchando o nos está sintonizando en esta ocasión por Radio Tepeaca, pues nos aporte alguna opinión, alguna respuesta, como la de la doctora Dan Villegas, que ya nos hizo el favor de hacer llegar a través de Facebook. Y bueno, Juan Felipe, un poco entrando a profundidad en cuanto al tema del día de hoy, el capítulo 2 del libro de La pedagogía del oprimido de Paulo Freire.
donde nos aborda concretamente el tema de la educación bancaria, muy parecida a lo que normalmente estamos acostumbrados a observar en las escuelas. Cuando Juan mencionaba que esta educación semejante a la de un banco en donde vamos y depositamos solamente en las monedas o el dinero, en el caso de la educación donde el alumno recibe y recibe y recibe por parte del profesor los contenidos que nunca jamás son puestos en práctica y nunca, o muy pocas veces, casi nula es la proporción en que se pueda poner a reflexionar sobre lo que está aprendiendo, ¿no? Y el ejemplo que puso Juan, como anillo al dedo, hay maestros que se preocupan por terminar el programa, no importando que los contenidos sean útiles para el alumno, sean útiles para la vida, sirvan como soporte para nuevos contenidos o para aprender otras cosas. Lo importante es terminar el programa. Pero me llamó mucho la atención, efectivamente, por eso fue la pregunta que lancé antes del corte. Me llamó mucho la atención el hecho de cómo los maestros, en concreto en las escuelas, podríamos participar para ir abriendo camino, aminorando la brecha entre el opresor y oprimido. Yo creo que mucho tiene que ver la decisión que tomemos los maestros concretamente en el salón de clases. Si bien estamos acostumbrados a obedecer, porque lo marcó muy bien Juan, el libro de texto es lo único que el maestro debe utilizar. Las reuniones del consejo técnico deben ceñirse a una guía que ofrece la autoridad educativa. La evaluación diagnóstica es aquella que te propone tu nivel educativo para que la apliques a todos los alumnos de tus escuelas, independientemente de los contextos y de los aprendizajes que cada uno de ellos trae, ¿no? Es decir, estamos tan inmersos en este modelo en donde nos han acostumbrado, nos han formado para ello, exactamente, para obedecer y para depender de lo que nos digan que hagamos, que difícilmente también nosotros nos hemos dado cuenta que podemos dar ese brinco o ese salto a la liberación. Si un maestro de verdad se decidiera a actuar en beneficio de sus alumnos y entonces elegir contenidos que les son útiles para el contexto de los alumnos, les aseguro que tendría mucha más posibilidad de abrir el camino para que los alumnos también dieran el salto hacia la liberación. Yo coincido en que nadie puede liberar a otro. Somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta de esa situación de opresión para poder decir basta, para poder decir hasta aquí se acabó, no voy a seguir permitiendo que dependa de los demás o que obedezca las cuestiones que me dicen independientemente de mi responsabilidad de trabajo. No, porque mi responsabilidad es una, pero mi actuación y mi reflexión tiene que ir por otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo, si me equivoco, pues también ahorita abundaremos en el tema, que es una cuestión más de conciencia el que cada persona tiene que ir luchando por su propia libertad. Cada persona, cada alumno, cada maestro, cada ciudadano tiene que darse cuenta de dónde está y qué está haciendo en esta sociedad, en esta realidad. Porque a partir de esa conciencia es por donde puede empezar a tomar iniciativas o empezar a tomar decisiones que le vayan ayudando a caminar por un sendero diferente, ¿no? Y entonces cuestiona, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es el beneficio que me daría a mí en el caso de los maestros o en el caso de los papás? ¿Qué beneficio tengo si yo me ciño a esto que me están diciendo que haga? O yo me apego a esto que me están pidiendo que haga. ¿Por qué no hago esto otro que le es más útil o me va a ser más útil a mí como persona, como alumno, como papá o como maestro, ¿no? Entonces, es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia. Y bueno, no sé si te parezca, Felipe, vamos entrando un poquito también a analizar lo que dice Freire en cuanto a la educación bancaria, porque hay muchas frases que me gustaría compartir con los que nos escuchan en esta tarde. Claro. Mira, antes quiero mandar un saludo muy especial a nuestro compañero Martín García y decirle que la verdad utilizó una palabra que en lo particular yo aprecio mucho, el de camarada. Y creo que eso es precisamente lo que tendríamos que empezar a considerar. Somos todos copartícipes de el compartir no solamente la labor
sino la vida. Y creo que en ese sentido también tendríamos que ampliar nuestra visión. Y lo que el maestro Aurelio está señalando también en cuanto a cómo la misma sociedad mexicana está o tiene una historia llena de tradiciones y de costumbres que en cierto momento son resultado de fenómenos opresores que hemos sufrido de manera mayúscula, ¿no? La historia de México es precisamente una historia de opresión. Cuando no nos conquistan los españoles, nos autoconquistamos, ¿no? Por lo que de entrada ideamos como nativos de españoles, etcétera, etcétera. Todo eso que es la constante en nuestra historia y que tenemos que empezar a buscar alternativas para romper. Y creo que sí tenemos ese potencial. Hay muchos ejemplos en ese sentido, pero la organización social, que es una de las cosas que no se trabaja en nuestras escuelas, a pesar de que me vengan aquí con el término ese de colaborativo, de trabajo en equipo y todo eso, es una práctica muy ligerita, que no produce hábito. Y por lo tanto, cuando yo salgo de la escuela, me olvido de la colaboración, me olvido de mi equipo y solamente me acuerdo de él cuando tengo necesidad de que me comparta algo de lo suyo. Pero es ahí donde creemos que tiene que haber ese tipo de compromiso. Y la crítica que hace Freire, Juan Luis, es bien ácida al interior del proceso, porque él dice, entre otras cosas, que este tipo de educación tradicionalista, este tipo de educación bancaria, pues les impide a los hombres poder ser hombres, pues, ser seres humanos. Y nos relega a un ente que responde a estímulos preestablecidos. Y eso indiscutiblemente que tiene que hacernos sentir vergüenza, porque nosotros mismos con nuestros propios mecanismos nos cortamos el potencial de ser seres pensantes, creadores, opinadores, transformadores, etcétera, etcétera. Nos convierten en objetos y esta crítica en lo particular, sí, sí, claro, indiscutiblemente. Y creo que ¿quién no ha sido en su papel diverso en la sociedad en que vive un opresor? Como maestros, como autoridades, como padres de familia, como incluso compañeros, ¿no? En el entendido de que creemos saber más que el otro. Pero bueno, también otra de las partes críticas que yo considero muy profundas para el maestro, fundamentalmente, para el educador, es cuando Freire dice que el educador reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de los educandos. Y eso es cruel, ¿no? Pues imagínense, yo soy educador en la medida en que hay ignorantes, porque si yo ya no hubiera ignorantes, entonces yo ya no tendría la función de educador, de opresor. Y es algo bien. Una visión corta de la educación. Claro, es una visión corta. Y precisamente, Luis, fíjate que también indiscutiblemente que dentro del contenido de la pedagogía del oprimido, Freire recomienda qué hacer. Y él habla que el elemento fundamental para la búsqueda de la libertad, tanto del oprimido como del opresor, tanto del educador como del educando, se llama amor. Pareciera que, bueno, indiscutiblemente que si lo
orientamos hacia el romanticismo, bueno, pues nos quedamos extraordinariamente cortos. No es en ese entendido la propuesta de Freire de que para poder combatir esta contradicción entre educador y educando, se requiere de amor. Todo lo demás, dice, es desamor. Es producto del desamor. Si me permites abundar un poquito en este aspecto, creo que valdría la pena resaltar cómo ese amor del que estás hablando y que menciona Freire, que puede ser la única manera de ir disipando esta contradicción, se refiere precisamente a esa preocupación que debemos tener las personas por las otras personas. Claro. Bueno, primero por nosotros, ¿no? Primero por nosotros, para poder darnos cuenta de quiénes somos, en dónde estamos, no solo qué tenemos, sino qué somos. Y en esta parte, el primer amor debe reflejarse hacia nosotros. Al preocuparme porque no me sigan tratando como un objeto, no me sigan tratando como un número, o no me sigan tratando como un instrumento que pueden prender y apagar en el momento que quieran, ¿no? El amor por los otros, la preocupación por los otros, para que juntos en este diálogo que él menciona perfectamente como instrumento para ir disipando las paredes que obstaculizan o lo que separa al opresor del oprimido, vayamos encontrando juntos ese diálogo que la doctora Dan Villegas también ahorita nos menciona perfectamente, ¿no? Ese platicar del mundo con otros y ese platicar con los otros del mundo y de mi propia persona y de mi propio mundo, ¿no? Entonces creo que todo lo que pueda recaer en esta parte de preocupación delineada en esta palabra del amor que menciona Freire, tendría que estar presente exactamente en esta búsqueda de mejores condiciones para todas las personas, para la sociedad en general. Y fíjate que un poquito retomando la parte que iniciaste en el programa, el hecho de este confinamiento que nos impide este intercambio, este acercamiento con las personas, pues también corre el riesgo un poquito de ir favoreciendo esta dualidad o esta contradicción y que se siga agrandando la brecha en lugar de aminorarla, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cuestión de Freire, en el sentido de la preocupación que tendríamos los seres humanos, aclaro, todos los seres humanos, las personas, por preocuparnos primero por nosotros y luego por los demás para poder ir estableciendo relaciones más equitativas, más humanas, y creo que eso es algo que la educación tendría que ir favoreciendo y es algo de lo que adolecemos. Sí, ahora bien, trasladando todo esto que Freire dice a lo que estamos viviendo, Juan, ya tenemos prácticamente 4 semanas de haber empezado las actividades a través de la distancia entre nosotros los docentes y por lo menos los compañeros que yo tengo en mi zona han sido muy puntuales para estar todo el tiempo, todos los días y lo necesario, abordando los temas que se han recomendado. En estas 4 semanas de trabajo a distancia, a mí en lo particular me llama mucho la atención de que las recomendaciones que hace la SEP no traigan mayor reflexión filosófica al respecto de lo que es el proceso educativo. Sí, nos preguntan ahí sobre cuál pudiera ser el papel del papá, el papel del estudiante, el papel de nosotros los maestros, pero yo lo siento tan ligerito que no me... vaya, ¿cómo puedo decir? No me viene a la idea de que alguien de los que diseñaron esos cursos de capacitación o de entretenimiento hayan contemplado el que se pusiera en la agenda el análisis de temas de profunda reflexión.
¿O tú sí lo has visto con tus maestros, Juan? Sí, claro, por supuesto. No, no es cierto. Mira, estaba primero analizando. Mira, una de las cosas que dice Freire, porque es el tema que estamos tratando en esta tarde, es que el docente que verdaderamente se quiere comportar como un agente liberador, tiene que dejar de ver al estudiante como un objeto vacío que merece ser llenado. Freire plantea que una de las rutas puede ser que el docente consiga que el alumno problematice las relaciones entre él y el mundo, para que a partir de ahí empiece a tomar conciencia del papel que le está jugando, perdón, el rol que le está tocando jugar como ser humano en estos momentos. Sobre tu pregunta, y digo, por el otro lado, sobre tu pregunta de que si viene algo ahí en las estrategias o las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública para trabajar a distancia, pues no. Por eso en ocasiones nosotros, yo te he dicho, Felipe, que yo esperaba algo distinto de este gobierno de la 4T en materia educativa. Cuando nos hablaron de la nueva escuela mexicana, yo esperaba que verdaderamente se diera una intensa capacitación o concientización del magisterio sobre el nuevo papel que iba a jugar este gobierno contra ciertas cosas que nos estaban haciendo tremendo daño, como la corrupción. Esto es, Son yo en algún momento las 16 horas. Espero o esperaba que hubiera, para ser agentes transformadores, no liberadores, transformadores, el maestro tiene que meterse a la capacitación de tratar de entender cómo funciona el mundo. Intensos cursos reflexivos de discusión, de filosofía, de economía, de política, tendría que tener el docente en todos estos días para poder después, con un grado de conciencia distinto, diferente, encarar el proceso con sus estudiantes. Yo esperaba que incluso esta pandemia, cuando están encerrados los niños en su casa con sus familias, bueno, esto es en los medios rurales, no están encerrados porque en los medios rurales los niños se van a trabajar al campo, pero yo esperaba que la Secretaría de Educación trabajara más la parte afectiva del estudiante, que hubiera profundas reflexiones del papel que hemos venido jugando como sociedad. Vamos, que hasta se reflexionara, si estamos hablando de problematizar las relaciones mías con el mundo, pues que entonces hubiera a lo mejor situaciones. ¿Qué nos está afectando el COVID? Bueno, problematicemos eso en la casa, en la relación con los maestros, trabajemos más eso. Yo hubiera esperado más el asunto valores, el asunto actitud, pero no. A rajatabla quieren que forzosamente hagas lo que Freire dice, que es la educación bancaria. Te están dando información, te están dando guía y te están diciendo, esto es lo que tiene que conocer el alumno. Contrataron a sus televisoras, imprimieron libros, te están mandando guías, te meten a talleres, pero todo va bajo una receta, así lo tienes que hacer. Y si no te sale así, también lo puedes hacer así, pero hazlo así. Entonces, en lo personal, no encuentro el más mínimo espacio para que el docente tenga oportunidad, a lo mejor, de darle un giro, un sesgo al proceso a distancia, de acuerdo a su contexto. A pesar del diagnóstico, pregúntales a los padres, pero pregúntales a los padres cómo puedes hacerle para que los niños reciban mi información. Entonces, lamentablemente, pues de manera global, a lo mejor habrá compañeros maestros que sigan, y yo también creo que valió la pena haberle apostado a la cuarta transformación, pero creo que algunos actores en el caso educativo, pues están yendo contra la corriente, contra lo que creo que incluso está haciendo el presidente. Y bueno, la única explicación que encontramos es de que pudo más el espíritu neoliberal de algunos
que se metieron a la 4T, que el sentido transformador que proponía el presidente desde cuando era aspirante y después cuando ya era presidente electo, pues creo que hay muchas cosas que tendrían que reformularse todavía, pero no encuentro gran cosa de lo que preguntabas, Felipe. Sí, por desgracia yo tampoco. Te repito, a veces la prisa o el sobreentender del maestro de que si le mandaron un formulario, pues lo tiene que contestar y devolverlo lo más rápido que pueda, porque pues igual y es importante, ¿no? Fíjate que esa tendencia, indiscutiblemente que es una herramienta de dominación y no acaba de entenderla, de comprenderla el maestro. Todavía estamos en espera de que nos manden el formato del diagnóstico que quieren, porque el maestro cree que pues es un requisito con el que hay que cumplir, cuando en realidad... Porque además ciertas cosas que hace las tienes que subir a una plataforma y el maestro tiene la concepción de que si no las sube lo van a sancionar. Sí, exactamente. Por esa misma tendencia de la estructura dominante, ¿no? Para el sistema no somos más que trabajadores, no somos pensadores, mucho menos educadores. Entonces, esta es precisamente la gran oportunidad que creo tendríamos que buscar en este espacio de distanciamiento sanitario, buscar cómo hacer que la escuela, que la educación se transforme y que hagamos que los muchachos empiecen a comprender que una capacidad analítica es indispensable en el ser humano. Pero además, por ahí anda circulando, y me salgo un poquito del tema, ya estamos terminando, me salgo un poquito del tema, ¿no? Que cómo cuesta trabajo a lo mejor entender a ciertas autoridades. Anda circulando un video por ahí reciente del gobernador del estado, en donde pues prácticamente o implícitamente nos llama flojos por estar en nuestra casa. Uno, como si fuera nuestra propia voluntad de estar en la casa. Y dos, como si estar en la casa estuviéramos rascándonos las muelas nada más, y no saben ellos que el maestro, aunque esté en su casa, pues está tratando de cumplir lo que le están mandando a hacer, trabajar a distancia. En eso sí no tengo la menor duda. Conozco a muchos maestros que muy temprano se levantan y están pensando cómo estarle haciendo para trabajar a distancia con sus niños. Pero creo que nuestro gobernador cree que por estar en la casa, pues estamos sentados nada más rascándonos la espalda sin ser productivos. Entonces, ese tipo de concepciones que nos encasillan solamente en fichas de ajedrez que le servimos a un sistema, pues es lo que no ha servido. Es lo que nos tiene así desde siempre. Somos considerados no agentes de cambio, somos considerados objetos al servicio de una estructura de poder y como tal tenemos que comportarnos. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, tú mencionabas que las expectativas que despertó la cuarta transformación pues no se están observando como uno quisiera. Sin embargo, pues también debimos haber comprendido que los problemas nacionales, esos que están tan arraigados en nuestra sociedad, no se van a cumplir porque alguien lo diga, o van a desaparecer porque alguien lo diga. Nos toca a nosotros retomar la invitación de lo que hace Freire. O sea, mientras no haya praxis, pues aquí podemos tener 20,000 programas hablando de Freire y no pasa nada, Juan. Necesariamente tenemos que aprovechar los muchos espacios que haya para la denuncia. Y ya lo platicábamos a lo largo de la semana. Nuevamente siguen apareciendo denuncias en los medios de comunicación
de un ambiente de corrupción en cuanto a maestros que se han aprovechado de su posición sindical o de su función al interior de la Secretaría de Educación Pública y nadie dice nada. O sea, esta información se ha repetido varias ocasiones en la publicación de los diarios y no hay voz en la SEP que diga que eso es cierto o que es mentira, que desmienta esas características. Pero, ¿qué crees? Sí hay reacción de los que aparecen en la relación. Tuve apenas información de que varios mencionados en esas relaciones, en esas publicaciones, se han reunido para encontrar una estrategia de cómo aminorar el efecto mediático de esto que los pone en evidencia. Y bueno, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros que intentamos llevar a la práctica todas estas cuestiones en las que creemos y que difícilmente va a haber una argumentación en contra en cuanto al respeto y a la necesidad que tiene de nuestro pueblo de ser soberano, por ejemplo, de ser verdaderamente demócrata, de pensar más en lo general que en lo particular? No lo hacemos. Yo creo que no debemos cejar en esta búsqueda de los espacios. Así se moleste quien se moleste, así nos pongan los calificativos que nos pongan. Y ya lo comentabas, Luis, ya lo comentabas, Juan. Se siente bien feo tener la presión de a quienes no les gusta cómo hablamos. Pero yo creo que es una posición digna, que es una posición necesaria y que alguien la tiene que hacer. Andrés Manuel no va a estar específicamente en todos los problemas nacionales. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que la corrupción se erradique al 100%, que la impunidad no quede ahí solamente en una mención mediática y que lógicamente la transformación verdaderamente empiece a ser realidad. Yo quisiera hacer un comentario, Felipe, Juan, porque el tiempo casi lo tenemos encima. Haciendo una invitación, coincido totalmente contigo, Felipe, en que nos toca también a nosotros hacer algo. También a nosotros nos toca desde donde estemos y la función que tengamos, sea como trabajador en una escuela, sea como supervisor en nuestro caso, sea como de familia, sea como ciudadano. A nosotros nos toca hacer algo. Y esa toma de conciencia de la que yo hablaba hace un momento me lleva ahorita a hacer una humilde propuesta para los que nos están escuchando, los que nos lleguen a escuchar en este programa, incluso incluyendo a las autoridades, ¿no? Porque erradicar o por lo menos aminorar los efectos de esta educación bancaria de la que nos habla Freire en ese capítulo 2 de su libro es una tarea de colectiva, ¿no? Es una tarea de todos. ¿Al maestro le toca hacer algo? Sí. Al maestro le toca por lo menos preguntarse por qué tiene que repetir lo que le manda la SEP. Preguntarse por qué no incluir una actividad diferente que le lleve al chico a reflexionar. ¿Por qué no incluir un tema que realmente le ayude a cuidar su salud, le ayude a cuidar su medio ambiente? Al papá le toca hacer también cuestionarse por qué a fuerza con asistir a la escuela su hijo va a salir adelante o va a ser alguien. No, sin ir a la escuela puede ser alguien, ¿eh? Ya es alguien en este momento. A nosotros los supervisores también nos toca hacer algo, por lo menos darle libertad a las escuelas para que decidan lo que pueden hacer o deben hacer de acuerdo a su contexto. Por lo menos eso sería. Evitar las cuestiones de la carga administrativa también nos puede tocar a nosotros, nos toca a nosotros aminorarla. Cuestionar lo que nos envían los niveles educativos también nos tocaría a nosotros hacerlo. En fin, cada uno de nosotros tiene un papel importante que hacer en esta búsqueda de una erradicación de la educación bancaria. Papás, maestros, alumnos, sociedad, autoridades, a cada uno tenemos algo que hacer. Yo los invito para que pues desde decimos en el lenguaje coloquial, desde nuestra trinchera, abonemos con nuestro granito de arena para ir buscando mejores condiciones, ¿no? Y finalizo con esta última parte que Paulo Freire también le deja muy claro en este capítulo 2,
ir separándonos de una educación de transmisión que solamente se recibe a una educación de la Inquisición, una educación problematizadora que te lleve exactamente a aprender a partir de identificar que eso es un problema y que por lo tanto tiene una solución, ¿no? Y en el momento en que podamos nosotros ir cuestionando lo que hacemos y por qué lo hacemos, podremos ir encontrando respuestas para no seguir haciéndolo y para poder hacer cosas diferentes, ¿no? O al menos actividades diferentes. Siempre apartándonos y también lo aclaro muy bien porque lo dice Freire, apartándonos de continuar como objetos y aspirar a conformarnos realmente como personas y como seres humanos. Bueno, termino y bueno, te dejo para que se despidan porque el tiempo, insisto, lo tenemos encima. Gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Juan. Pues yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no, Felipe? ¿Aportación? Creo que quedaron muchos temas pendientes todavía, sí, pero sin duda, en lo personal me parece apasionante cuando abordamos temas como estos. El asunto educación es un asunto nunca acabado, es un asunto que puede tener muchas aristas, puede tener muchas críticas, puede tener muchas inconformidades sobre nuestros puntos de vista, pero que al final de cuentas todo eso enriquece el debate. Lo valioso de todo esto es que se genere un debate. Y yo sigo diciendo que la transformación tiene que partir del propio ser humano. Pongo el ejemplo rapidito. El doctor López-Gatell, por ahí uno de los grandes problemas de salud en México es por el consumo de la chatarra. ¿Qué sucedió? Al día siguiente, todas las chatarreras o empresas que producen chatarra se fueron contra él. Sí. ¿Y acaso salió el pueblo siquiera, no de manera activa, a defender a quien se preocupaba de alguna forma por la salud de los mexicanos? No, a lo mejor de manera pasiva, dejar de consumir chatarra. No, ese grado de conciencia entonces de cada uno de nosotros tiene que aparecer en casos concretos como esos. Si me hace daño la chatarra, ¿por qué carambas la sigo consumiendo? Por hábito. La chatarra genera un problema de salud en México terrible. Pero no hay ese grado de conciencia. Cuando hablamos de que la educación tiene que impactar en despertar conciencias, ahí está un ejemplo claro, hay un beneficio. Si la población deja de consumir chatarra, va a ser una población más sana, pero no se da cuenta de que las enfermedades que están diezmando a la población pobre son producto de la chatarra. Nos tomamos más de 160 litros de refresco al año y somos uno de los países con más alta tasa de obesidad a nivel mundial. Pero no nos damos conciencia de eso. No tenemos conciencia de eso. La escuela, la labor educativa, tendría que ir por ahí un poco, problematizar lo que decía Freire, problematizar mis relaciones con el mundo. Problematizo, estoy viendo un daño terrible que le está haciendo a mi salud y a mi familia el consumo de la chatarra. Pero no soy capaz de darme cuenta que estoy comiendo veneno. Entonces, los efectos de una educación bancaria, pues ahí están a la vista. Si la educación no fuera, como lo plantea Freire, fuera liberadora, no estuviéramos siendo los campeones de consumo de refresco a nivel mundial. No tuviéramos las más altas tasas de enfermedades generadas por la obesidad. En Chiapas hay datos estadísticos que mencionan que cuando introdujeron la Coca-Cola eran comunidades sanas, las comunidades indígenas. Introdujeron la Coca-Cola usuales, estoy diciendo una marca. Y ahora en estos momentos, según el Seguro Social, están aumentando terriblemente las amputaciones y las muertes por diabetes. ¿Y cómo no somos capaces de problematizar esto? Es una relación mía con el mundo. Problematicemos. Y por eso decía que la labor de la Secretaría de Educación Pública en este confinamiento tendría que ir un poco más a eso, a muchas reflexiones, pero no hay reflexiones en lo que estamos haciendo, solamente se nos dice, hágase esto, hágase lo otro y háganlo bien. Sí. Juan, ya estamos. Cero reflexión. Gracias. Ya solamente aquí volver a agradecer a nuestros compañeros, a
escuchas de este radio, de este espacio, de este debate, de esta plática, de este cuestionamiento permanente, de esta pedagogía que intentamos hacer. A todos ellos, mil gracias. Por aquí mandamos un saludo, aparte de los que ya hemos mencionado, al maestro Joel Pacheco, que el maestro Aurelio ya le puso retardo, y a Pedro Gutiérrez García por sus saludos, a la maestra Sofi Tiro, en fin, a todos ellos que están ahí, el maestro Víctor Velasco, que ahorita está en su consejo técnico trabajando, y lo que dice aquí Aurelio es bien cierto. Yo quiero sí destacarlo. En el consejo técnico que se ha venido trabajando, el intensivo, el extraordinario, ya no sé qué tantos adjetivos le han puesto, los maestros están trabajando, sí, indiscutiblemente, mucho. Se está produciendo organización, se están produciendo compromisos, acuerdos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que quizás falte libertad, falte profundidad, y que todo eso dejare de ser solamente porque la SEP lo dijo. Adelante, nos vemos, compañeros. Saludos, próximo nos vemos. martes. Gracias, ingeniero Jesús. Gracias, Rosy, si es que estás, hoy no te vi, pero mis respetos para todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.